defensa de las personas ante los tribunales. El médico no puede subir a defenderlo. El policía no puede subir a defenderlo. Tiene que defenderlo un abogado, ¿sí o no? Sí. Entonces, supónganse ustedes que todos los abogados, de manera medalaganaria, que quizás es un derecho que nos asiste, defendamos a uno y a otro no lo defendamos de una manera selectiva. Yo quisiera que ustedes, es algo que a mí me ha fallado, se me ha olvidado todo el tiempo, me llegó ahora, y es que algún día ustedes se apropien de la ley del Colegio Dominicano de Abogados, la ley del abogado, no me recuerdo el número de la ley, creo que la tengo digital por ahí, y busquen en la página del Colegio de Abogados, busquen el decálogo del abogado. El decálogo del abogado, que lo hizo también, hay que buscarlo entre las obras de recuerdo ahora que estaba viéndolo, Eduardo Couture, Eduardo J. Couture, es un autor uruguayo, doctrinario uruguayo. Él habla del decálogo de los abogados entre sus obras. ¿Cuáles son esas frases a las cuales nosotros nos dedicamos, o a ese compromiso al cual nosotros nos entregamos? Cuando ustedes reciban su juramento en la Procuraduría General y en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, ustedes van a tener que recitarlo y van a tener que hacer un juramento de servir a los intereses. Y ese juramento que se hace no es para que usted defienda de manera selectiva a uno o al otro. Cuando usted es defensor público, usted tiene que asumir su función porque usted está para eso y esa es su labor obligatoria. Pero también cuando usted asumió la defensa de los derechos de un cliente, de un representado, ustedes están asumiendo responsabilidades de las cuales deben de accionar en beneficio de eso. No pueden actuar de manera cruel o desleal. Usted es abogado público, ¿verdad?, de la Defensoría Pública, y está defendiendo a ese señor acusado de violar a una niña de 9 años. En todo esto inciden una serie de situaciones que yo sé que hasta el momento es un poco desconocida por ustedes. Pero cuando nosotros hablamos del principio de la presunción de inocencia, voy a situarlo. Artículo 14 del Código Procesal Penal, presunción de inocencia, se encuentra también en el 69 de la Constitución y en el artículo 40. Ustedes lo van a encontrar con un texto distinto, pero el contexto es igual. La presunción de inocencia es un beneficio, un acto racional, un acto intelectual que le asiste al resto de la persona para con un elemento en específico. Por ejemplo, ese señor de 70 años que lo estaban procesando por la violación de la menor, desde los inicios del proceso hasta las últimas consecuencias del mismo, él es inocente hasta que sea demostrado lo contrario. ¿Cuándo se demuestra lo contrario? No fue con los videos que ustedes vieron. No son con los videos que ustedes vieron. Se demuestra su culpabilidad o se rompe su presunción de inocencia cuando el Ministerio Público logra probar su acusación. Cuando el Ministerio Público logra romper con todos esos elementos que lo hacían ver a él inocente, probando o a través de los medios probatorios del lugar. El video que ustedes vieron, para ese video como prueba debió haber cruzado un proceso y debió haber sido objeto de lo que nosotros ordinariamente le llamamos la metamorfosis de la prueba, donde un elemento probatorio, donde una evidencia cruza por una serie de rigurosidades de la ley, llámese principio de legalidad, principio del debido proceso. Cuando cruza por ese colador y llega hasta el espacio de la etapa del juicio, ahí en la etapa del juicio, cuando pasó para allá, pasó en forma de prueba propiamente dicha. O sea, se revisó todas las rigurosidades y pasó.
Ahora bien, ese video logra ver claramente el rostro de la persona, ¿sí o no? No se logra ver el rostro de la persona. En esa misma proceso de transformación hubo un procedimiento, tal vez hubo un procedimiento o una diligencia realizada por el Ministerio Público de agarrar esos videos y mandarlo a analizar para darle cumplimiento al principio de mismidad y para darle cumplimiento al principio de inalterabilidad que habla la norma en el 139. ¿Qué acontece con esto? ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que esos videos debieron ir a un organismo del INASIF a ser estudiados y verificar desde su primer momento, desde su primer segundo, ¿verdad?, hasta su último segundo de captación de imagen, que no hayan saltos, que no haya sido alterada. Y ese estudio también presenta, mandan a analizar junto con ese video el rostro claro del imputado o del imputado y de la niña que está ahí. Y ese rostro lo comparan con las imágenes y todos esos resultados vienen en lo que se llama una experticia pericial del INASIF, donde en su parte donde narra todo el procedimiento científico realizado y en la parte conclusiva debe de decir si ciertamente la figura, la imagen que se ve ahí, las características son percibibles y si se corresponden con la imagen que fue introducida por la cara del señor. Ese informe pericial tiene un peso también, donde al final de la jornada pudiese obrar para beneficio del imputado. No sé si me entienden. ¿En qué concluyó el caso? ¿Lo condenaron? Sí. ¿A cuánto lo condenaron? A 15 años lo condenaron. Bien. Si el tribunal encontró suficientes elementos de prueba para condenar a esa persona, lo condenan. Pero el proceso no se queda ahí. Ahí lo condenaron y el proceso no se queda ahí. En esa hora interviene un beneficio que tiene ese imputado y se llama interposición de un recurso de apelación. Para él, en la corte de apelación de aquí, atacar esa sentencia que lo halló culpable, de acuerdo a si se identifican falencias o fallas. Por ejemplo, si el abogado, si el juez que registra su fallo, registra su decisión en el fallo de esa sentencia, no tomó en cuenta lo que yo le estoy diciendo, de que el video presentado no muestra con claridad el rostro ni las características físicas de la persona, da una puntada a un posible nuevo juicio. Hay una frase o un aforismo que se llama indubio pro reo, que dice la duda favorece al reo. Entonces, en mi argot personal, en mi almacén personal, yo le digo pata de jabón, porque cuando usted está haciendo un sancocho y una sopa y le echan una pata de jabón al caldero, se daña todo. Entonces, indubio pro reo es la duda favorece al reo. Se supone, eso es un poco más avanzado para ustedes, pero se supone que el estándar probatorio, o sea, hacia dónde debe apuntar la prueba debe de apuntar más allá de toda duda razonable. Ustedes escucharon eso en el tribunal. Más allá de toda duda razonable, vamos a probar esto o se probó tal cosa. Ese es el alcance de las pruebas, el estándar probatorio, más allá de toda duda razonable. Pero entonces cuando yo introduzco una duda al juez al momento de decidir, entonces el juez se va por la cañada que dice indubio pro reo, la duda favorece al reo. No, espera, esto no está claro, aquí no me explicaron esto como que no me concuerda. Pero esas son estrategias que van a aplicar. Entonces, señores, ¿qué tenemos para hoy?
Ustedes me quieren trabajar a mí con el olvido, le explique, le hable y no quieren exponer. Maestro, yo le quería preguntar algo antes de empezar. Pero soy todo oído. Para allá donde yo vivo, por mi casa, mi marido está pasando un problema con unos jóvenes allá. Allá de lo que viven por mi barrio, que son del mismo pedazo, no pueden pasar para el otro lado. De lo que son del otro lado, no pueden pasar al otro lado. En estos días, bueno, antes de ayer en el trabajo, como a la 1:30 de la mañana, yo veo unos videos que han subido de que hay unos menores, porque los menores por ahí, el que menos te cree, tiene una pistola. Yo veo que hay unos menores ahí que tienen unos machetes y le dan unos machetazos a un muchacho, ahí se me corre. En estos días me dice una muchacha que anda buscando gente como para que vayan aquí al palacio para que hablen con el muchacho, para ver si lo pueden dejar salir, para que testifiquen que el muchacho es bueno, pero yo dije contra la enfermedad están como locos. Pero que lo están buscando con un machete, ¿cómo así? O sea, ellos están buscando personas para que testifiquen que el muchacho es tranquilo, para ver si lo dejan salir, para que el muchacho le debe ya. Pero él está preso. Sí, a él lo agarraron preso, agarraron dos, pero que ellos son como 12. Y agarrando, y del otro lado son como 18. Y hay uno que está, lo que estaban diciendo sobre una persona como que él iba a perder los brazos porque le dieron unos machetazos. No, pero ahí hay un hecho, no lo pueden dejar salir. Él cometió un hecho, cometió un acto. Si él cometió eso, él tiene que pagar. Claramente que Él cometió un hecho. Él cometió un Entonces hecho. yo estaba diciendo, no vale la pena que yo busque personas, porque si ellos llevan el video y la prueba de que el muchacho se ve claramente a donde le damos este caso al muchacho, ya ahí se perdieron legalmente. Allá estaban ellos buscando gente caso por caso. Ellos, sí, eso es. ¿Hace qué tiempo fue el hecho? Eso fue en el transcurso de la semana. A eso es que le iban a aplicar medida de coerción y estaban buscando cómo prepararle documentos de arraigo. Cómo prepararle documentos de arraigo. Y pierde el brazo la otra persona. Según los comentarios de la persona. No, eso es vox populis. Hay que ver los diagnósticos médicos. Nosotros como abogados siempre vamos a ir a la fuente original de las situaciones. Un certificado médico o al menos una entrevista con el médico ortopeda en este caso, que lleve el caso y que pueda decir, no, va a haber que amputarle por esto y lo otro. No, tiene su brazo ahí y está avanzando, está evolucionando positivamente. En el video yo pude ver como cuando el muchacho le tira, el muchacho cae, pero ellos siguen tirándole, porque es un grupo que había y le siguen tirando. El muchacho está en el suelo, rañándose. Ellos son unos tiguerones. Pero el muchacho que está preso, que ¿Está asustado? Que lo dejen. Señores, entonces tenemos ahora la participación de los licenciados, quienes van a hacer una exposición en relación al tema de la jurisdicción penal y los sujetos procesales abordados en la norma nuestra vigente. Vamos arriba. Muy buenos días, somos el grupo número 4, compuesto por Manuel del Cuello y Juan Tamares, y vamos a hacer una pequeña discusión de lo que son la jurisdicción penal y los sujetos procesales. Una pequeña introducción: la jurisdicción penal y la competencia de los tribunales son conceptos fundamentales del ámbito del derecho penal, ya que determinan los alcances y capacidades del órgano judicial para conocer y resolver sobre delitos. La jurisdicción penal se refiere al poder del Estado para aplicar y sancionar conductas tipificadas como delito. Mientras que la competencia se refiere a las capacidades específicas de un tribunal para conocer de un caso en particular, ya sea por razones territoriales, materiales o funcionales. Estos principios son esenciales para realizar un proceso justo y equitativo, así como para proteger los derechos de las víctimas y los implicados. Definición de jurisdicción penal. La jurisdicción penal en la República Dominicana, aunque el Código Penal no proporciona una definición explícita de la jurisdicción penal, está el Código Procesal Penal en su artículo 6, y además el artículo 7 del mismo código enfatiza el principio de legalidad del proceso penal.
Estos artículos reflejan los principios fundamentales que rige la jurisdicción penal del país, asegurando que ningún individuo sea procesado sin una ley previa que tipifique su conducta como delito, y que todos los habitantes tengan derecho a participar en la administración de justicia y la de las decisiones legales. Esto se refiere mayormente, profesor, a que ningún caso, ningún delito no puede tener un código que lo establece. O sea, todo delito tiene que estar estipulado en la ley, en el Código Procesal Penal para ser juzgado. Código Penal. El Código Penal. Hay algo que debo aclarar. La jurisdicción es la potestad que tienen los jueces o los tribunales para conocer de un caso o para procesar un caso. Esa es la potestad, jurisdicción, la potestad. Hay jurisdicción, está bien, desarrollen, que sé que ustedes tienen más de ahí, pero quiero enfatizar eso. Jurisdicción es la potestad que tiene el juez o los tribunales para procesar un caso o para llevar un proceso. Lo hablo de manera ampliada porque también hay otras jurisdicciones, como la jurisdicción de registro inmobiliario, que son potestades para manejar el tema de los derechos registrales de los terrenos. Pero en este caso, la jurisdicción penal, potestad que tienen los jueces y los tribunales para procesar o llevar un proceso penal. Exacto. Tenemos varios conceptos. El concepto de jurisdicción penal se refiere al poder integrado para la organización de conducta tipificada como delito de legislación penal. Sujeto legítimo, entonces suman los sujetos que pueden intervenir e incluye el Estado, representado por el Ministerio Público. No hay procedimiento juez que tiene la autoridad para juzgar y sentenciar en la sentencia, el imputado, la persona acusada, la comisión del delito, saben como aquella persona que ha sufrido los daños y puede actuar como legal. La jurisdicción universal de los tribunales, el concepto de la jurisdicción universal que nos permite a los tribunales del país juzgar derechos que son considerados de interés internacional sin lugar a la comisión ni nacionalidad de los pueblos de la vida. Hechos sancionados permanentemente incluyen delitos como genocidios, crímenes de guerra, tortura y violaciones graves a los derechos humanos. Tenemos aquí otra parte, la jurisdicción penal universal de la República Dominicana. Está en el Código, en el artículo 56 del Código Procesal Penal, el cual establece que los tribunales dominicanos tienen la competencia para conocer y juzgar ciertos delitos internacionales, incluso si estos no han cometido, no se han cometido en el territorio dominicano. Este artículo otorga a los tribunales nacionales la facultad de ejercer jurisdicción sobre crímenes que por su naturaleza afectan a la comunidad nacional y en su conjunto. Explícame un poco más ese tema de la jurisdicción penal. Yo vi que iba muy rápido. La jurisdicción penal, ¿qué se basa? ¿Qué establece el código sobre la jurisdicción penal? Este es el Código 56. Artículo 56, que establece que los tribunales dominicanos tienen la competencia para conocer y juzgar ciertos delitos internacionales, incluso si estos no se han cometido en el territorio dominicano. Este artículo otorga hay algo que tú estás fundamentando ahí que tiene cierta validez, pero trastorna o distorsiona el mensaje. En el ámbito de que El artículo 56 viene a fundamentar que los tribunales de la República, de la jurisdicción penal, están autorizados para conocer de los casos, ¿verdad? De los casos que ocurran en materia penal, tanto en el territorio dominicano y extensible hasta los casos de los hechos que cometan en el extranjero. Pero eso tiene un porqué, se cometan en el extranjero. Pero creo que cuando tú me defines la jurisdicción penal, me está hablando para conocer casos que los tribunales penales tienen potestad para conocer los casos que se den en el extranjero. Pero y entonces, y los casos que se dan aquí en el territorio nacional, ¿qué jurisdicción lo conoce? No, porque estamos hablando de la jurisdicción universal. Pero cuando tú mencionaste el artículo 56, habla ampliamente de lo que es, o fundamenta ampliamente lo que es la jurisdicción penal. Para el caso de nosotros, la jurisdicción penal, eso es lo que fundamenta el artículo 56. Y le da
le atribuye potestad para conocer los casos de materia penal que ocurren tanto en nuestro territorio, extensible hasta los casos que se dan en el extranjero. Sigue más para adelante, que tú vas a tratar, creo que tú vas a llegar por ahí. Un ejemplo de un caso de potencial tribunal sería si se comete un delito de fraude electrónico que afecta a víctimas en varias provincias, pero la acción delictiva se originó en Santo Domingo. El tribunal competente para conocer ese caso del Distrito Nacional sería el Distrito Nacional, ya que la conducta delictiva comenzó allá. O sea, si comenzó en el Distrito Nacional, el tribunal competente para conocer medidas o conocer el caso sería el Distrito Nacional. La jurisdicción penal, esta sería enfocar los principios fundamentales que garantizan su correcto ejercicio. Tenemos la exclusividad, que solo el Estado puede ejercer la jurisdicción penal, la universalidad. Algunos delitos pueden ser juzgados en cualquier país, independientemente de su lugar de comisión. Irrenunciabilidad, en este no se puede renunciar a la jurisdicción penal del Estado, o ejemplo, un delito grave. Indelegabilidad, no se puede delegar la jurisdicción a otros poderes o entidades. Cada uno de estos principios tiene de acuerdo al principio de exclusividad y universalidad que tú estás mencionando y que se fundamenta en el artículo 57 del Código Procesal Penal, aquí intervienen o el código hace referencia a 3 sectores de la sociedad que van a ser regidos y establece claramente, por ejemplo, cuando él se refiere a los casos de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el código muy específicamente lo habla de que van a ser también procesados por esta área, por el aspecto penal. O sea, cuando un miembro de la Policía Nacional o un miembro de las Fuerzas Armadas comete un delito, va a ser procesado dentro de los linderos de la justicia ordinaria. ¿Por qué viene esto? Porque en modelos anteriores, en años anteriores, existía lo que era el fuero militar y el fuero policial. Esas organizaciones tenían funcionaban tribunales donde le conocían de ese tipo de infracción a esos miembros. Ahora ha quedado reducida a que los tribunales policial o la comisión, que ahora es una comisión, y el tribunal militar van a regir nada más las infracciones de aspecto militar, infracciones disciplinarias. Pero cuando se trata de hechos que riñen contra la ley, los policías y los guardias son procesados por las normas ordinarias, llámese el Código Penal, y va a regir la forma de procesarlo el Código Procesal Penal. Hay un tema especial también con los niños, niñas y adolescentes, que hay una jurisdicción especial de niños, niñas y adolescentes que va a manejar tanto los aspectos penales como los aspectos administrativos. Qué bueno que lo hubieran señalado aquí. Continúen. Un pequeño ejemplo de exclusividad. No se puede delegar la función a un órgano privado o administrativo, no sería un tribunal civil, no puede juzgar un delito de homicidio. Exacto. Esto no es competencia exclusiva de la jurisdicción penal. Así es, eso es. En lo universal tenemos, si un criminal de guerra o extranjero que es detenido en el país, podrá ser juzgado bajo la jurisdicción universal. Y el de irrenunciabilidad, Sí, es un principio. un acusado no puede evitar el juicio penal alegando que prefiere ser juzgado en un tribunal extranjero. En indelegabilidad, un tribunal administrativo no puede dar sentencia en un caso de narcotráfico. Estos principios garantizan el adecuado funcionamiento del sistema judicial penal y aseguran que los delitos sean sancionados por esta ley.
Eso va caminando conforme al principio, que yo le digo al principalísimo debido proceso. La competencia de los tribunales. La competencia de los tribunales determinan qué juzgado tiene la autoridad para conocer los casos penales. Se clasifican en varios tipos de acuerdo a su código penal. El territorial se relaciona con el lugar donde ocurrió el hecho. El subsidiario compete a los tribunales cuando no existe competencia específica. El universal explica en el caso de crímenes universales. Dentro de la sección del territorial, tenemos que si un delito ocurrió en varios lugares, no puede ser determinado con precisión, se asigna a otro tribunal según la ley. En el de competencia subsidiaria se aplica una regla, la cual consiste que un tribunal asume la competencia cuando no existe una específica ley establecida por la ley. Y en el de competencia universal, es una regla que permite cobrar cierto delito aunque no haya sido cometido fuera del territorio del Estado. Aquí lo dejo como compañera Loana. Continuando con los diversos temas. La competencia durante la investigación puede ser determinada que un tribunal debe investigar la denuncia primero para determinar las acusaciones de funciones de la materia o gravedad del delito. Aquí tenemos las competencias investigativas que pueden ser críticas, reflexivas, económicas, tecnológicas digitales, razonamiento económico matemático, comunicativas. También tenemos aquí incompetencias de los tribunales y conflicto de incompetencia. Tenemos también por aquí algo más que agregar a lo que es la incompetencia de tribunales. Dice que la incompetencia de un tribunal está falta de atribución legal de una competencia, mientras que un conflicto de competencia es cuando dos tribunales consideran que uno de ellos es competente para conocer el caso. Competencia de un tribunal se produce cuando un órgano o ante de un poder territorial no tiene la atribución legal de ejercer una competencia. O también puede ser los actos que se realicen sin la competencia legal son nulos. También los conflictos de competencia se producen cuando los tribunales o jueces consideran que uno de ellos le corresponde conocer un asunto. Puede ser positivo o negativo. En caso de un conflicto positivo, los dos tribunales se consideran competentes. En caso de un conflicto negativo, los dos tribunales se consideran incompetentes. Resolución de conflictos de competencia son las resoluciones de un conflicto de competencias entre tribunales del mismo departamento judicial correspondiente a la materia de relación. También tenemos la resolución de conflicto de competencia entre tribunales y departamentos judiciales diferentes correspondientes a la Superior Corte de Justicia. Aquí tenemos situaciones donde un tribunal no tiene jurisdicción sobre el caso, puede ser surgir un conflicto de competencia que debe resolverse para determinar el tribunal adecuado. Tribunales competentes, identificación de los diferentes tribunales, ejemplo, jurisdicción ordinaria, juicios especializados y sus respectivas competencias. Motivo de Inhibición. Antes de pasar ahí, ¿cuántas? Usted me habló sobre lo que es la competencia, me conceptualizó lo que es la competencia y me clasificó los tipos de competencia. No digo. Antes de pasar a inhibición y recusación, hay que clasificar y conceptualizar qué es una competencia o qué es la competencia y cómo se clasifica conforme a la norma procesal lo que son las competencias, porque eso es lo que va a formar parte, va a concluir la idea de lo que estamos trabajando sobre lo que es la jurisdicción y sobre lo que es la competencia. Déjame
Y los tipos de competencia. Profesor, los tipos de competencia son territorial, competencia Subsidiaria, competencia universal. Sí, manejando de eso. Sí. No habla de eso. Ah, ok. Está bien. Motivo De inhibición. y recusación. Inhibición es un proceso por el cual un juez se aparta de conocer un caso por razones de imparcialidad. Recusación, solicitud de parte interesada para que un juez se aparte del caso por razones objetivas y legales. Trámite, procedimiento a seguir en ambos casos. Hay un principio, antes de avanzar ahí, que hay que dejarlo establecido, de la inhibición. Hay un principio que el juez debe darle cumplimiento, y es el principio de la imparcialidad. Sobre la imparcialidad, muchos doctrinarios hablan sobre y se refieren a este tema. Eduardo J. Couture, Klaus Rossi, Gunther Jacob, en su teoría hablan sobre esto. Un juez, o sea, sobre la teoría de las garantías, donde hay un juez que es imparcial, no hay garantía de nada. O sea, donde hay un juez que es parcial, un juez que no es imparcial, no hay garantía de nada. ¿Por qué no hay garantía de nada? Cuando usted, como abogado, está defendiendo a un imputado y el juez tiene una notable parcialidad hacia las situaciones y condiciones más allá de sus funciones sobre la parte acusadora y sobre la víctima, y decide, y eso se denota en sus decisiones, en sus fallos, quiere decir que ese juez está actuando contrario al principio de imparcialidad. Un juez, como nosotros la doctrina lo define, es un tercero imparcial que administra justicia. Lo que yo estoy diciendo de la parcialidad o imparcialidad no es porque yo lo diga, sino porque las acciones y las actitudes del juez así la determinen. Cuando un juez está actuando de manera imparcial y muchos de sus actos así lo definen, es entonces que el abogado de la contraparte o el afectado tiene esta herramienta que le dispone la norma procesal y recusa al juez. He visto casos donde los abogados invitan al juez, como es una potestad, a que el propio juez se inhiba de ese caso. Juez, inhíbase. Esto y lo otro. El juez se pone bruto, se incomoda, pero entonces el abogado le justifica al juez a través de esos artículos, específicamente a través del 78 en adelante, lo recusa. La recusación es un instrumento que tiene un abogado para obligar a ese juez a que se aparte de ese proceso en ese momento. ¿Por qué? Porque está violando la norma procesal en cuanto a la administración de justicia y su postura en cuanto a ese proceso. Y para evitar que las consecuencias de eso le hagan daño a su imputado o a su teoría, entonces el abogado lo recusa y el juez obligatoriamente debe de proseguir a partir de ahí con una actuación, y es suspender el conocimiento del juicio, suspender todo y tramitar esa solicitud de recusación hacia el órgano correspondiente, que sería la Corte Penal quien va a decidir sobre eso. Continúe. Quiero que señalarle eso, que le quede presente, o sea, no que lo pasen como una leída rápido, no, inhibición, recusación, ¿qué es eso? Miren. Continúen. La víctima y el proceso legal, la víctima en el proceso legal, inclusión en el proceso directo, va a ser informada de los derechos reparativos, constitución de querellante, proceso mediante el cual la víctima con sus caracteres exclusivos e irrenunciables asegura que solo el Estado puede ejercer el poder punitivo, mientras que la competencia de los tribunales, ya sea territorial, material o funcional, garantiza que los casos tratados por las instancias
Por lo tanto, es fundamental que los operadores del derecho y la sociedad en general comprendan estos conceptos para promover un sistema judicial más efectivo y justo. Bien, tomen asiento. Gracias por su participación. Vamos a mostrarle ahora un tema que ya había advertido respecto a aportar un poco a esta presentación de ustedes. Y es la parte de la clasificación o la distribución de nuestros órganos jurisdiccionales en el país. Hablaron de competencia, hablaron de jurisdicción, pero les faltó agregarle esa parte de cómo estábamos organizados. De cómo estábamos organizados, qué eran los tribunales, cuántos tribunales teníamos. El doble grado de la jurisdicción. Bien, como parte de la aporte al tema de los distinguidos colegas, cuasi colegas, todavía le falta un poco. En cuanto a la competencia de la jurisdicción penal, ya estamos dentro de la jurisdicción penal, ¿verdad? Ya todo lo que nosotros tratamos a partir de aquí es los casos y los procesos penales, todos los temas que sean inherentes al proceso penal. Pero es necesario empezar a distinguir cómo está estructurado nuestro sistema jurisdiccional, cómo está organizado nuestras cortes, nuestros tribunales y todo eso. Y la distribución. En primera instancia tenemos una Suprema Corte de Justicia, que es la encargada de conocer los casos de recurso de casación y los recursos de revisión a sentencias que hayan tomado la cosa irrevocablemente juzgada, así como también conocer los conflictos de territorialidad de los conflictos de la Corte. Tenemos las cortes de apelación, porque son múltiples, las cortes de apelación, las cuales tienen como función servir de tribunal de alzada para conocer de las apelaciones a sentencias o decisiones jurisdiccionales, en este caso sentencias, autos y resoluciones emitidos por tribunales de primera instancia. Ahí voy a hablar, pero primero tengo que conocer, pero le voy a hablar de él. Tenemos también los jueces, los tribunales o los jueces de primera instancia, que son los encargados de conocer, son unipersonales, son tribunales donde hay un solo juez. Los colegiados son los tribunales donde hay más de un juez, donde hay 2, 3, por lo general son de 3 o 5 jueces. Casi siempre en nuestros tribunales colegiados hay 3 jueces. Tenemos, ellos conocen de los casos que conlleven a penas pecuniarias o penas restrictivas de libertad que tengan como mínimo 5 años. También tenemos los jueces de la instrucción, que son los encargados de resolver las cuestiones que la ley requiera de su intervención en la etapa preparatoria. Por ejemplo, cuando ustedes fueron a presenciar la audiencia de acusación, que vieron también revisiones de medidas de coerción, ese era un juzgado de instrucción, segundo juzgado de instrucción, me parece, diferente
a los juzgados de primera instancia, que por ejemplo en el juzgado de primera instancia, ustedes conocieron también de los tribunales de la atención, de la oficina de la atención permanente. Bien. Tenemos los jueces de ejecución de la pena, o los tribunales de ejecución de la pena, que en este tribunal se conocen de las solicitudes de los internos. Ya cuando la persona fue penada, fue sancionada penalmente por un tribunal de ejecución, un tribunal colegiado de la Cámara Penal, esa persona, después que está presa, no tiene derecho ni tiene más diligencia que hacer. Tiene diligencia que hacer. Lo que pasa es que hay muchos abogados que entienden que no. El penado ahí dentro necesita mucha diligencia y necesita ser atendido. Hay apelación, hay casación, hay solicitud de libertad condicional, hay solicitud de traslado, hay solicitudes de permiso, hay solicitudes de medio libre. Y se realizan y se solicitan ante el juez de ejecución de la pena. ¿Por qué no se realizan ante los otros tribunales? Por ejemplo, ante el colegiado o ante el primera instancia. Porque inmediatamente el tribunal colegiado penó o sancionó, dictó sentencia a ese penado, a ese imputado, automáticamente él se desapodera y dice en esa misma sentencia que pasa el conocimiento al tribunal o al juez de ejecución de la pena. Ya él se desapoderó, se quitó eso de la mano, se lo cedió al juez de ejecución de la pena para que el juez de ejecución de la pena continúe las actuaciones que se van a proseguir a partir de ahí. Bien, el último nivel, que realmente es el primer nivel de los jueces, es el juez de paz. No es que es menos importante. Lo que pasa es que en la carrera de la judicatura, los jueces, hay escalones que hay que ir subiendo. Y hay que van, y conforme en el tiempo, van ascendiendo. Y la primera posición que ocupa una persona que concursó para juez es ser juez de paz. Ahí se dilucidan los casos por contravención, los casos de menor cuantía, por ejemplo, ese tema de la manutención, ese tema de que le dio una galleta a fulano, que le dio un troncón, cosas de menor impacto, así, social o legal, se maneja el juez de paz. Los casos de accidentes de tránsito se manejan ahí, que yo le debo, que él me debe, que él me trabajó y no me debe, se manejan ahí. Bien, esos son la clasificación de los tipos de tribunales y el tipo de jueces que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Competencia, eso está en su código penal. Eso está en el código penal. Eso está en el código penal. Eso es el código procesal penal, código procesal penal. Ese código procesal penal, de verdad, ese es el libro de texto que nosotros debemos mantenerlo leyendo todo el tiempo. Porque ahí hay artículos y hay preceptos normativos que debemos de interpretarlo y dominarlo. Bien. Hablamos ahora del principio del doble grado de la instancia. No me voy a nada más enfocar en el área penal porque quiero que lo entiendan de manera generalizada. El principio del doble grado es un derecho fundamental que le asiste a las partes inmersas en un litigio, y es que conforme a lo que establece el artículo 69.9 de la Constitución, que está situado en el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, aparte de, a mí se me olvidó ponerlo ahí, los instrumentos internacionales de aspecto de derechos fundamentales también está consignado, creo que en el 8H2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. También habla del derecho a recurrir. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también habla del derecho a recurrir. Toda persona que haya sido afectada por una decisión de un tribunal tiene derecho a que un tribunal de alzada conozca de esa decisión y emita una sentencia nueva o anule esa sentencia anterior y mande a hacer un nuevo juicio. ¿Qué explico con esto?
ustedes, abogados en una medida de coerción, por ponerlo en una mínima expresión, abogados en una audiencia de medida de coerción y son los representantes legales de alguien, perdón, los defensores técnicos de alguien. Ustedes en su petitorio trazaron una estrategia y en su petitorio solicitaron al juez que rechace la solicitud, lo solicitado por el Ministerio Público, que siempre pide prisión preventiva. ¿Qué sucede? Por H o R, el juez acoge el pedimento del Ministerio Público y ustedes están diciendo no me lo manden prisión preventiva, concédame una presentación periódica y concédame una garantía económica para que conozca su procedimiento estando en libertad. El juez dice no. El juez dice no. El grado de peligrosidad que tiene ese ciudadano para la víctima o contra el resto de la sociedad constituye un peligro de fuga. ¡Pum! Y le rechaza el pedimento a ustedes. Le envía sus 3 meses de prisión preventiva para pasarlo en Najayo, CCR hombre, CCR 20. Najayo hombre, CCR 20. ¿Qué acontece? Ustedes han trazado su estrategia de defensa específicamente enfocada en destruir el peligro de fuga que el Ministerio Público establece que es latente en el imputado para fundamentar su solicitud de prisión preventiva. Ustedes introdujeron algo y a esos fines ustedes propusieron documentos suficientes para destruir esa presunción de peligro de fuga. ¿Qué tienen ustedes? ¿Cuáles herramientas tienen ustedes subsecuentemente para poder complacer a su cliente o tratar de mejorar la condición? Bueno, ahí ustedes tienen 2 recursos que se le abrieron automáticamente y del cual tendrán disponible inmediatamente les será notificada esa resolución. ¿Cuáles son esos recursos? Tienen un recurso de revisión obligatorio o a solicitud de partes, que lo pueden solicitar o pueden esperar a los 3 meses para solicitarle, para en la revisión fundamental nuevamente una variación de esa medida. O tienen el acceso 20 días después a un recurso de apelación. Ese recurso de apelación es como, por ejemplo, cuando ustedes iban donde su abuela, o nosotros vamos donde la abuela, o el abuelo de uno. Papá, a mí no me quiero ir a mí, para la fiesta del chavo, de fulano. Bueno, déjame ver por qué, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a ir, porque son empaquetados. Con nosotros, no empaquetados. Van a ir, los muchachos después van a estar. ¿Y por qué tu mamá no te quería dar? No, porque ella dice que tarde, porque ella dice que no va a estar. Fulano, ¿pero qué es lo que te está pasando? Yo veo que hay una fiesta que eso no es el problema, ese muchacho puede ir, déjalo que vaya a empezar 2 horas, déjalo que vaya a empezar 2 horas, que disfrute con su muchacho, con su compañero de la escuela. Oye, yo soy un ejemplo de cómo funciona el recurso de apelación en nuestra vida diaria cuando nosotros éramos muchachos. Así mismo se comporta el recurso de apelación. El recurso de apelación nosotros vamos a estructurar en hechos y derechos. Si ustedes ven sentado en el diplomado relación de instancia penal y en el módulo que dimos el jueves pasado de vías de impugnación, se hubiesen empapado así de hecho el recurso de apelación. Entonces hacen un recurso, analizan la sentencia, hacen un recurso fundamentado en todos los fallos que cometió ese juez y logran tener una nueva oportunidad para que el juez de alzada de la corte diga, pero de verdad, ella depositó 15 documentos y él tiene una dirección clara, tiene una identificación clara, tiene un garante que lo va a presentar y que le está ofreciendo trabajo, tiene él mismo se ha presentado como garante y ha dado palabras de presentarse a los actos del proceso. Entonces, ¿cuál es el problema que no pueda conocer? ¿Qué fue lo que pasó? No, él le dio una galleta, él lo otro. Sí, pero todavía es un hecho que el Ministerio Público tiene que investigar. Estos son simplemente, este es el inicio de una investigación. Sí, hombre, que conozca su proceso estando en libertad. Entonces, varía la medida y le agregan y te aceptan tu pedimento. Entonces, eso es el doble grado de instancia. Cuando la oportunidad que nos da la ley procesal y los instrumentos que dispone, el procedimiento que dispone,
para que un juez de alzada, la corte, conozca de esa sentencia que no hizo daño, o de los daños que le ocasionó, los perjuicios que le ocasionó esa resolución a nuestro representado. Porque acuérdense que el litigio es entre dos partes. Bien, sobre ese mismo ejemplo, existen jurisdicciones especiales donde funcionarios, donde personalidades de la vida política que tienen una función en el gobierno, alcaldes, llámese procuradores fiscales titulares, llámese ministros, viceministros, senadores, cuando cometen un delito y son procesados, oigan aquí, cuando cometen un delito y son procesados, entonces aquí hay un rejuego, y es que sube todo un escalón. Hechos normales de personas así normales como nosotros somos atendidos en los juzgados de primera instancia, atención permanente, juzgado de primera instancia, y la corte conoce de las apelaciones. Pero cuando hay personas que están investidos por el fuero especial, la corte se convierte en primera instancia. Ahí es que le conocen medidas de coerción y le conocen todo. Y la Suprema Corte es entonces la que actúa como recurso de apelación y ese tipo de cosas. Ejemplo, en el caso de Brecht, que procesaron algunos senadores, diputados y procesaron muchísima gente, se movieron por estar en una jurisdicción especial o por responder a una jurisdicción especial, se movilizó eso. Ahora bien, hay un tema que no está en el Código Procesal Penal, y es cómo está estructurado, organizado los tribunales. Basado en el tema del doble grado, nosotros tenemos que corresponden al segundo grado de instancia la Suprema Corte y la Corte de Apelación, y que son de primera instancia todos los otros tribunales. En ese sentido, pónganme especial atención a lo que le voy a decir, porque es importante manejar ese concepto. La ley de cortes y la ley, ahorita le mencioné, distritos judiciales. ¿Entendieron? Bien. Las cortes corresponden a departamentos judiciales. Pueden poner esa misma en departamento judicial. Cada departamento judicial funciona una corte de apelación. Esa corte de apelación tiene cámara penal, cámara civil, cámara de derecho de familia, ese tipo de cosas. Cámara penal y cámara civil. O sea que la corte de apelación, aquí, por poner un ejemplo, vamos a aterrizar aquí. San Cristóbal, departamento San Cristóbal. Departamento San Cristóbal, miren ahí, departamento San Cristóbal. En el departamento San Cristóbal, antes de que mencionemos eso, nosotros tenemos Azua, la provincia de Azua. En la provincia de Azua funciona un distrito judicial. Ahí hay un palacio de justicia, ahí hay una fiscalía, y ahí hay una representación de cada uno de los tribunales con jurisdicción y competencia específica. Ahí hay tribunales civiles, ahí hay tribunales de niños y adolescentes, ahí hay tribunales de derecho de registro de inmobiliario, ahí hay tribunal de todo eso. Aquí San Cristóbal, por igual, tenemos una procuraduría fiscal con un titular, tenemos juzgado de primera instancia, hay juzgado de instrucción, está la jurisdicción de atención permanente que funciona aquí. Tenemos Jaina, que fue la última. ¿Un solo distrito judicial? Sí, aquí, San Cristóbal, hay un distrito judicial. Jaina es un distrito judicial nuevo que está creciendo. Villa Altagracia, un distrito judicial, allá hay un palacio de justicia, hay una representación de la Procuraduría, o sea, hay un titular, Ministerio Público allá con su equipo para atender los casos que se proceden allá. Pero hay algo, todos esos distritos judiciales están organizados bajo un departamento judicial
el Departamento Judicial de San Cristóbal. La corte de aquí, hay una procuraduría de corte arriba, que son quienes manejan o conocen los casos de todos ese territorio que le he dicho. Me faltó el Distrito Judicial de Ocoa. Por ejemplo, en Asua, usted es un abogado azuano de Asua, que allá le conoció medida de coerción a un imputado suyo. Le metí 3 meses en prisión preventiva para el 15 de Asua o para Pedro García. Si usted quiere apelar esa resolución de medida de coerción, ¿a dónde van a venir a conocer qué corte va a conocer de esa apelación? La Corte de Apelación San Cristóbal. De allá de San Cristóbal, ese proceso lo envían aquí para ser conocido en la Corte Penal de San Cristóbal. ¿Me entendieron? Nosotros vimos que fue De Asua. importado también de allá de Asua. Asua, Ocoa, Baní, me faltó Baní también. Asua, Ocoa, Baní, Jaina, Villa Altagracia, todos esos distritos judiciales. En cada provincia hay un distrito judicial. Pero una corte o un departamento judicial reúne varios distritos judiciales y como corte le compete los casos, conocer los casos de esos lugares. No sé si me están entendiendo. Por eso yo le pregunté, porque nosotros tenemos que investigar cuántos distritos judiciales pertenecen de San Cristóbal. Eso me está bien. A San Cristóbal le compete el Distrito Judicial San Cristóbal, que no se lo olvide, Distrito Judicial Bajo de Jaime, Villa Altagracia, Peral de Baní, Asua y San José de Ocoa. Cada una de esas provincias, para el caso de Asua, Baní y San José de Ocoa son 3 provincias distintas. En el caso de Jaime, en el caso de Villa Altagracia, son municipios, distritos municipales. Todavía no se han convertido en provincia. Bueno, ya ustedes ven, hay un distrito judicial. Es posible que en algún momento pueda alguna de ellas convertirse en provincia, por lo menos Villa Altagracia. Por lo menos Villa Altagracia. Hay proyección a convertir en Villa Altagracia. Bien, esa es la distribución que es importante manejar. ¿Por qué? Porque si a usted lo contratan para hacer un recurso de apelación de un muchacho que le conoció en medida de coerción hace 5 días o 10 días ahí en Villa Altagracia, vamos a buscar un sorpresito en esa medida de coerción, en esa apelación, en esa medida de coerción. Ya tú sabes en tu tramitación de instancia a dónde tú la vas a enviar. La norma dice que para tú introducir un recurso de apelación, tienes que introducirlo por el mismo distrito, o sea, por el mismo distrito judicial o por el mismo tribunal que emitió el fallo, para que ellos de ahí lo remitan a la corte, pero tú tienes que establecer la vía escrita, recurso de apelación, atención, tribunal vía secretaría, y lo envían para allá. ¿Alguna pregunta? Yo sé que ustedes quieren salir de ti hoy temprano. Profesor, Adelante. una pregunta. ¿Usted no ha habilitado todavía la primera tarea de la Sí. Oye, acuérdenme eso, habilitarse. Vamos a habilitarla ahora mismo. Pero termina